Todos bienvenidos a este seminario número 1 de la Escuela de Eudamonía de Salud Natural, en el que la temática en la que vamos a entrar y profundizar hoy es el anti-aging y la longevidad. Y bueno, lo que vamos a intentar es entender por qué envejecemos y todo lo que podemos hacer, no para no envejecer, porque esto es inevitable, sino para hacerlo de una forma saludable y llegar a ancianos con una calidad de vida que nos permita disfrutar de esos años en los que, dependiendo de cómo llegamos, pueden ser una tortura o pueden ser una bendición, ¿no? Entonces, como queremos que sean una bendición, pues vamos a ver todo lo que podemos hacer por ello. El índice del seminario, pues bueno, vamos a ver un poquito, según la ciencia, cuánto deberíamos vivir el ser humano o cuál es la expectativa máxima de vida que podemos tener. Vamos a ver cómo lo queremos hacer. Profundizaremos un poquito en las teorías científicas acerca del envejecimiento para luego meternos ya con hábitos de vida, hábitos nutricionales, suplementación y terapias afines que nos puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida, un mejor envejecimiento y una mejor salud. Bien, pues la longevidad humana, al final hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta, ¿no? La longevidad o nuestra esperanza máxima de vida eh, depende de muchos factores, ¿no? Lo primero que hay es la genética que nos han dado nuestros padres, ¿no? La calidad de nuestro motor y de nuestra carrocería, ¿no? Ahí ya puede marcar la diferencia. Hay personas que por determinados factores su ADN ya es débil, ¿no? Dijéramos, o de mala calidad, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor ya están más coartados en este aspecto, ¿no? Y en cuanto a la salud y demás, pero bueno, esto no podemos hacer nada, son las cartas que nos ha dado la vida y tenemos que aprender a cómo jugarlas, ¿no? Y luego tenemos la función mitocondrial y los telómeros, que veremos un poquito más adelante. El estilo de vida va a ser clave para aumentar o reducir nuestra vida. La dieta, el ejercicio, la exposición a toxinas, el estrés y la atención médica son los que van a delimitar cuál va a ser nuestra esperanza de vida o nuestra longevidad, ¿no? Desde la perspectiva histórica, bueno, pues en la antigüedad, en el paleolítico, ¿no? Que ahora pues parece que está muy de moda en ciertas corrientes fijarse en lo que eran los cavernícolas para parecernos a ellos, cosa que no tiene la verdad que mucho sentido en la mayoría de lo que se divulga, pero sí que viene bien a nivel antropológico para entender que, bueno, que la esperanza de vida en aquella época era de 30 años. No es que viviéramos solamente 30 años, sino que la vida era tan dura, tan precaria, que sucedían muchas muertes prematuras de niños, jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? Entonces, claro, al final reducían muchísimo la esperanza de vida. Y bueno, también tenemos que entender que la función de un ser vivo es crecer, o sea, nacer, crecer, relacionarse, reproducirse, criar y morir, dejar paso a los que vienen, ¿no? Y si vemos nuestra biología, pues con 14 o 15 años ya somos fértiles, tanto el hombre como la mujer. Cada día antes, tristemente, por el tema de las hormonas y demás, ¿no? Niñas con 10 y 11 años con la menstruación ya, bueno, un poco problemático, pero vamos a poner 14 o 15 años. Entonces, si a los 14 o 15 años tú ya podías tener descendencia, pensar que el ser humano que vivía en el paleolítico al final es un ser humano muy animal, con un cerebro reptiliano. Entonces no se iban a pensar, uy, es que es muy joven, no, uy, es que tengo que tener primero mi trabajo, mi casa, eso no existía, ¿no? Entonces en el momento de que la mujer tenía la menstruación, pues a través de las hormonas y demás, pues el hombre obviamente se activaba, ¿no? Y ya podían tener descendencia. Entonces si lo tenías a los 15 años, cuando tus hijos tuvieran 15 años, ya iban a ser adultos. Tú tenías que mantenerlos con vida durante esos 15 años. Dijéramos que ya tendrías unos 30, ¿no? Y ahí ya podría ser prescindible. Pero hay una cosa más allá que son los abuelos, ¿no?
Y claro, curiosamente, para que en las tribus los adultos fuertes se pudieran ir a cazar y a recolectar las mujeres y demás, los ancianos se debían de quedar con los niños, ¿no? Y aquí sumamos a lo mejor otros 15 años con una perspectiva de que a los 45 años tu función en la vida ya había cumplido y ya deberías de dejar paso a los que vienen, ¿no? Entonces un poco esa es la esperanza de vida. A día de hoy, gracias a la calidad de vida, gracias a la medicina, a los antibióticos, a ciertas medicinas que han ayudado a erradicar enfermedades que antes eran muy mortales, ¿no? Gracias a la limpieza, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que cuanta más limpieza a día de hoy, más probabilidades de que tengas de enfermar, porque tenemos que estar expuestos, ¿no? Para que el cuerpo sea capaz de crear pues las defensas y los anticuerpos necesarios, ¿no? Si vivimos en una burbuja, pues en cuanto salgamos de la burbuja vamos a enfermar, ¿no? Entonces, bueno, pero gracias a la ciencia hoy podemos vivir muchos años y lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar todos estos años de vida para que la vida sume, ¿no? La longevidad extrema, ¿cuántas se dice que podemos llegar a vivir? Bueno, pues según la ciencia, más de 100 años. Entonces, a unos 120, 125 años parece que son, dijéramos, los límites funcionales de nuestra biología para vivir. Y bueno, y lo que se pretende es que pues, poco a poco casi todos vayamos llegando a centenarios, ¿no? Poco a poco, pero con buena calidad de vida, porque si no es un problema, ¿no? Y de hecho, pues una de las principales preocupaciones de los gobiernos, de la OMS y demás, es qué va a pasar en una sociedad dentro de unos años cada vez más longeva, pero tremendamente enferma, ¿no? Desde edades muy tempranas, ¿no? Esto es un problema de gasto público, es un problema a nivel laboral y es un problema a la hora de pagar bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que se intenta es que sí, que vivamos mucho, pero que vivamos lo más sanos posible, porque lo que quieren es que estemos trabajando hasta cuanto más años mejor. Entonces, bueno, pues también van un poco por ahí los tiros, ¿no? Bien, todos queremos vivir longevos, pero tenemos dos opciones a elegir. Y vemos las dos imágenes que me parecen muy representativas, ¿no? De un hombre a la izquierda, pues que pueda tener 78, 80 años, obeso, sin nada de masa muscular, por lo que tiene que ir con un andador, lleno de medicamentos, con un médico detrás, haciéndose pruebas todos los días. Bueno, pues realmente mirar la cara que tiene. Pues a lo mejor así se tira 20 años hasta que se muera, porque la medicina farmacológica es capaz de mantener con vida a personas que si no se hubieran muerto sin ningún tipo de problemas, ¿no? O tenemos la imagen de la derecha, pues las mismas personas con la misma edad, que se han cuidado, que han tenido también suerte en la vida de no tener accidentes, de no tener problemas graves y que han llegado a una longevidad, a una tercera edad en la que le permite pues vivir normalmente, plenamente, ¿no? Pero, ¿y esto a qué se lo atribuimos? ¿A la mala suerte? ¿A la genética? ¿A es que a mis padres les pasó lo mismo? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque realmente, mala suerte, bueno, hemos hablado que el ADN es algo que no podemos elegir, ¿no? Genética, a día de hoy se sabe que dependiendo del estilo de vida que tengamos podemos despertar o dormir ciertos tipos de genes, ¿no? O sea, genes que están relacionados con la enfermedad se despiertan con malos hábitos y se duermen con buenos hábitos, dijéramos, ¿no? Para entenderlo de una forma muy sencilla. Y que a mis padres le pasó lo mismo es una auténtica, ya sabiendo esto, es una auténtica excusa, obviamente mucho más fácil que cambiar tu vida, ¿no? Mirar, yo realmente soy muy observador y cuando voy a comprar y estás en las cajas, ¿no? Haciendo colas y ves delante tuyo pues a personas obesas, que aquí a día de hoy en España es más fácil ver a personas obesas que a personas delgadas, así es que por eso no hay problema. Y ves a sus hijos, ¿no? Y hay pues una familia de obesos y ves el carro de la compra y dices, si es que llevan 150 euros en veneno, no llevan, vamos, nada saludable prácticamente, o sea, todo ultraprocesado, todo envasado, todo en plástico, cereales, harina, bollería, leche de la más barata, o sea, increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito hay que dejar de echar los balones fuera, ¿no? Y mirar un poco hacia adentro, ¿no?
para poder realizar los cambios que necesitamos en nuestro día a día para vivir más y mejor. Vale, el concepto de enfermedad actual y el nuevo paradigma. Bien, el concepto actual, esta máquina es muy esclarecedora, ¿no? Todo lo habremos visto en algunos recreativos, ¿no? Que eran una serie de bichitos que tú tenías un mazo y iban saliendo y tú con el mazo los ibas hundiendo de nuevo, ¿no? Pero cada vez esto iba más rápido, ¿no? Y empezaban a salir y a salir y a salir y ya no dabas abasto. Bien, pues el concepto actual de las enfermedades es que las enfermedades son como los topos que salen, ¿no? Así por suerte, por magia. Y entonces vamos al médico y el mazo que nos da el médico son fármacos que lo único que hace es esconder los síntomas. Es decir, tengo hiperacidez estomacal, pues me dan omeprazol, ya no tengo hiperacidez estomacal. Y muy posiblemente, pues si sigo así el día muchos años, pues tendré una enfermedad neurodegenerativa y problemas musculares a razón de que el omeprazol inhibe la absorción de B12 y el magnesio, por ejemplo, ¿no? Bien, pero cada vez, ¿qué pasa? Pues que van saliendo más y más topitos y nos van dando más mazazos con más fármacos y te encuentras, pues cuando ves a personas de 70, 75 años en los que no han decidido cuidarse sino poner su salud en manos de los médicos sin ellos hacer nada, te vienen y llevan 7, 8, 9, 10 fármacos y están hechos polvo. Obviamente, ¿cómo no van a estar, no? Con tanto fármaco y sin cuidarse, pues unas inflamaciones tremendas, ¿no? El nuevo paradigma, pues de la medicina antienvejecimiento se trata de usar la ciencia para tapar los agujeros y que no salgan los topos, es decir, que las enfermedades no afloren, teniendo que usar menos fármacos, menos mazazos y sobre todo pudiendo hacer que la partida de la vida dure más y mejor. Lo que tenemos que hacer es prevenir, es entender las causas del envejecimiento para no tomar cosas, sino para hacer todo lo que podamos hacer en nuestro día a día para que estas enfermedades no se manifiesten, ¿no? Se manifiesten lo más tarde posible o si se manifiesten que nuestro cuerpo tenga la suficiente fuerza como para luchar contra ellas, haya que tomar fármacos o no, obviamente, en algunas es totalmente indispensable. Y bien, debido a esto, pues la ciencia ha creado una serie de teorías sobre el envejecimiento. Las vamos a resumir por aquí y ahora las vamos a ver un poquito más en profundidad. Pues tenemos la teoría del daño acumulativo. Esta teoría pues habla de radicales libres y de daños al ADN. Tenemos la teoría de los telómeros, del acortamiento de los telómeros en cada división celular y llega un momento en el que esto pues llega al fin de la vida. Teoría del envejecimiento programado, es decir, que el envejecimiento está regulado genéticamente. Obviamente no somos inmortales y yo creo que todos lo sabemos. Y no lo queremos ser, ¿no? Porque qué triste sería perder a todos tus amigos y a toda tu familia y a tus hijos y tú seguir viviendo en un mundo que has perdido todos los valores. Teoría de la senescencia celular o el límite de Hayflick, que las células dejan de dividirse tras un número finito de divisiones y entonces se acaba la vida. Teoría de la autofagia, muy interesante, y la teoría mitocondrial, ¿no? Y mutaciones del ADN y la disfunción mitocondrial. Bien, pues vamos a ir viendo un poquito en profundidad cada una de ellas. Teoría del daño acumulativo. Muy bien, pues esta teoría muy sencilla de explicar y muy esclarecedora, el barril que os pongo. Mirad, el barril es nuestro cuerpo, ¿vale? Y se va llenando poco a poco de agua. Ese agua es daño acumulativo, son daños a nuestro organismo. ¿Que de dónde recibimos esos daños? Bien, pues de la lista que tenemos a la izquierda. Radicales libres, toxinas exógenas, radiación, emociones, tabaquismo, alcohol, drogas, medicamentos, alimentación, descanso, ejercicio y naturaleza también ayudan o pueden perjudicar. Si hay poco descanso, muchísimo ejercicio, poca naturaleza, no es positivo. Nuestro barril se va llenando de daño acumulado y se va a ir llenando poco a poco, que cuando llega al límite se van a empezar a producir graves enfermedades. Envejecimiento prematuro, mala calidad de vida y por último una muerte prematura, podemos ser longevos insanos. Muy bien, lo que tenemos que hacer a este barril es hacerle unos agujeritos para que nunca rebose. Bien,
Sí, se va a ir llenando siempre de daño acumulativo. Pues ¿por qué? Pues porque en la sociedad en la que vivimos es mucho más fácil de llenarnos de este daño acumulativo que hemos visto que hace 400, 500, 1000 años, ¿no? Pero si aprendemos a hacer a ese barril unos agujeritos, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del seminario, no se va a llenar. Y si no se va a llenar, pues posiblemente no aparezcan ciertas enfermedades relacionadas con este daño acumulativo, como pueden ser enfermedades relacionadas con la inflamación, el cáncer o enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Muy bien, pues esta es la primera teoría del envejecimiento. Tenemos otra teoría y algo muy, muy interesante, que es el fenómeno de la glicación, ¿vale? Esto realmente, cuando lo entendamos, vamos a ver un poco la importancia de cómo cuidarnos, ¿no?, en la alimentación y demás. Bien, ¿qué es la glicación? Pues la glicación es un proceso químico que ocurre cuando los azúcares, como la glucosa, se adhieren a ciertas proteínas, lípidos o ácidos nucleicos en el cuerpo y sin ayuda de enzimas. Este proceso lo que hace es producir compuestos llamados productos finales de la glicación avanzada, se llaman AGEs. Muy bien, os lo voy a explicar de una forma que lo vais a entender de una forma muy sencilla. Cuando nuestra alimentación no es adecuada, cuando estamos comiendo continuamente, cuando no nos movemos y comemos mucho hidratos de carbono, pan, pasta, harinas, patatas y demás, este exceso de azúcares, cuando no los gastamos, se va uniendo a ciertas proteínas o ciertas moléculas de proteínas y lípidos, haciendo una especie de chapapote, ¿vale? Una sustancia que tapona, que no ayuda a que el cuerpo funcione correctamente y que se va acumulando en diferentes partes del cuerpo. Bien, este chapapote, dependiendo de dónde se acumule, puede causar problemas como acumularse en el cerebro y ser un problema en las enfermedades neurodegenerativas. Pero también el envejecimiento prematuro de la piel está relacionado con esto. Vamos a ver un pequeño vídeo para que lo podáis entender. Vamos a ver. Bien. Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una idea, ¿no? De que, bueno, aquí no lo ponen con la piel, pero hemos visto que el colágeno se ve afectado y que otra estructura del cuerpo está formada por mucho colágeno y es de vital importancia, el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, estos productos avanzados de glicación también va a dañar vasos y arterias, piel, músculos y demás. Entonces tenemos que tener cuidado con la alimentación y con el movimiento, ¿no? Y con lo que comemos, cómo lo comemos, etcétera. En cantidades normales, esta glicación es un proceso natural y no es necesariamente dañino. Debemos de entender que el cuerpo es una fábrica, es una máquina. Entonces, como cualquier motor, produce desechos, ¿vale? Esos desechos, nuestro organismo está más que capacitado para eliminarlos sin ningún tipo de problema. El problema es que a día de hoy producimos infinitamente más desechos de lo que nuestro organismo es capaz de eliminar y los empieza a acumular y a empaquetar en diferentes sitios, dando lugar a diferentes enfermedades. Este es el concepto de la glicación, ¿no? Cuando los niveles de azúcar en sangre son elevados,
Como ocurre en la diabetes o con una dieta alta en azúcares, la glicación se acelera y se producen más agentes de la glicación. El impacto de la glicación en la enfermedad pues puede dañar proteínas y función celular. Por ejemplo, las proteínas en la piel pierden elasticidad, lo que contribuye al envejecimiento cutáneo. Inflamación crónica. Los productos derivados de la glicación pueden activar receptores en las células que desencadenan una respuesta inflamatoria conocida como inflamaging. Y esto puede dar lugar a enfermedades crónicas. En la diabetes, la glicación puede llevar a enfermedades cardíacas, renales y oculares. Sabemos que muchos diabéticos mal controlados tienen muchos problemas en cuanto a problemas del corazón, a problemas renales y pérdida de vista, ¿no? Enfermedades cardiovasculares pueden dañar el revestimiento de los vasos sanguíneos, favoreciendo la formación de placas y aumentando el riesgo de arteriosclerosis. A día de hoy las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte a nivel planetario, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿tendrá algo que ver esto? Yo creo que sí, ¿no? Y enfermedades neurodegenerativas. Imaginaos que este chapapote se empieza a acumular en el cerebro. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues Alzheimer, demencias, senescencias y demás van a estar todas relacionadas con este problema. En el módulo de enfermedades neurodegenerativas se ve en profundidad y es muy interesante cómo abordarlas a día de hoy. Se puede, desde luego, porque una de las cosas que hay que hacer es limpiar el cerebro de este chapapote que he ido acumulando durante tantísimos años. Una tarea ardua, difícil, que lleva mucho tiempo, pero que se puede. Y claro, esta glicación también lo que produce es una inflamación crónica de bajo grado. Está hoy en día muy en boca el tema de esta inflamación crónica de bajo grado, inflammaging y demás. Y bueno, lo que tenemos que entender es qué es la inflamación y por qué puede ser buena o mala dependiendo de cuándo se produzca y cuánto tiempo y cómo, ¿no? Normalmente cuando nos cortamos, nos enfermamos o nos damos un buen golpe, se produce una inflamación para ayudar a sanar la herida, combatir los gérmenes o incluso movilizar. Te haces un esguince de tobillo, ¿no? Y se te pone el tobillo como una bombona de butano. ¿Para qué? Para que no lo muevas, porque hay tejido dañado, ¿no? Esa es la inflamación positiva, es la inflamación que nos ayuda a curar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso viene y una vez que te recuperes se tiene que ir, ¿vale? Y volver a un estado de equilibrio, de homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando estás siempre un poquito inflamado? Un poquito, ¿no? Pues a veces su cuerpo se queda como en modo de limpieza aunque no haya una herida o infección real. Entonces es como si ese equipo de limpieza se quedara trabajando todo el tiempo, aunque no sea necesario. No es tan fuerte como una inflamación aguda, pero es constante. Esta inflamación no es tan intensa como cuando te lastimas de verdad, pero está presente todo el tiempo, como si siempre tuvieras un pequeño rajuño y nunca se va. ¿Y por qué es importante? Porque, claro, imaginaos un sistema inmunitario todo el rato trabajando sin tener que trabajar. O sea, al final va a entrar en huelga, ¿no? Va a entrar en huelga o en desgaste, porque lo hemos agotado, ¿no? Y esto puede hacer que el cuerpo envejezca más rápido, que desarrolles enfermedades como problemas de corazón, diabetes, autoinmunidad, etc. Es que todo esto está hoy en día a la orden del día. Entonces, creo que es bastante interesante entender por qué se producen estos procesos, ¿no? ¿Qué causa esta inflamación de malo grado? Pues de bajo grado, perdón. Pues una mala alimentación, la falta de ejercicio y de estrés. Estas son algunas cosas que pueden hacer que tu cuerpo esté siempre un poco inflamado. Mantenerse saludable y activo ayuda a este tipo de inflamación no ocurra. Síntomas típicos de la inflamación de bajo grado, pues fatiga constante, dolores musculares y articulares, problemas digestivos, aumento de peso o dificultad para perder peso, cambios en el estado de ánimo, infecciones recurrentes, piel inflamada o con erupciones, niebla mental. ¿Os suena algo de esto? Porque está muy presente en la sociedad de hoy en día. Este es el típico cuadro por el cual las personas tú acudes al médico y las analíticas te sale todo bien, te hacen pruebas y está todo bien, pero tú no estás bien. ¿A quién no le ha pasado esto? A muchísima gente, ¿verdad? La solución suelen ser, además, que te den corticoides, AINES, ¿no? Y agravando además más la condición, porque lo que están haciendo es destrozando tremendamente el sistema digestivo, la microbiota,
están colapsando el hígado y haciendo lo que se sobrecargue, ¿no? Por tener que sintetizar estos fármacos, etcétera, etcétera, y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y cuanto más tiempo estés metida o metido en este círculo de no estoy bien y me tomo fármacos para que se me quite el dolor y demás, mucho más difícil va a ser luego el que tú puedas volver a un estado de salud normal. Que sí, que hay muchas personas que ya no se acuerdan de qué significa tener salud. O sea, llevan 15, 20, 25 años hechas polvo, ¿no? Entonces, claro, lo han normalizado, pero es que realmente no es normal, ¿no? Vamos con otra teoría bastante interesante, que es la teoría del acortamiento de los telómeros, ¿no? ¿Qué son los telómeros? Bien, pues vamos a entenderlo de una forma muy muy sencilla. Imagina que las células tienen una especie de libro de instrucciones que se llama ADN. Estos libros necesitan tener tapas protectoras en cada extremo para no perder las páginas importantes cada vez que se copian. Bien, los telómeros son como esas tapas protectoras en los extremos del ADN. Otro ejemplo muy muy sencillo es que si nos imaginamos unos cordones de las zapatillas, sabemos que los extremos les dan un plastiquito para que no se deshilachen. Muy bien, esos son los telómeros. Son esenciales para la estabilidad y funcionalidad del genoma. Su regulación y mantenimiento son cruciales para el control del ciclo celular, la prevención del cáncer y el envejecimiento. Bien, pero cada vez que hay una división celular, estos telómeros poquito a poco se van acortando o debilitando, ¿no? Y la teoría indica que llega un momento en el que ya no pueden permitir dar esas instrucciones de replicación válidas del ADN y ahí es cuando se producen enfermedades o incluso la muerte, ¿no? ¿Qué función cumplen estos telómeros por su importancia? Bien, pues protección del ADN. Cada vez que una célula se divide para crear nuevas células, una pequeña parte del ADN se pierde. Los telómeros están ahí para asegurarse de que solo se pierdan las tapas y no las páginas importantes que no den lugar a células aberrantes. Prevención de daños. Los telómeros ayudan a evitar que las células se dañen o mezclen sus instrucciones. Si las instrucciones se mezclan, las células no funcionarán bien. Y el límite de las divisiones. Con cada división celular, los telómeros se vuelven un poco más cortos. Cuando se acortan demasiado, la célula sabe que debe dejar de dividirse. Esto es importante para evitar errores y problemas en el cuerpo. Entonces, desde las nuevas técnicas de anti-aging y nuevas investigaciones, lo que se está intentando es descubrir sustancias, hábitos de vida, estímulos, fármacos también, que sean buenos para alargar los telómeros o por lo menos para evitar su acortamiento. Pero ¿qué pasa? Que no siempre es bueno pretender alargar los telómeros. Por ejemplo, en casos de cáncer, los telómeros y su conexión con el cáncer es un tema complejo y de investigación continua. Si tenemos cáncer o hemos pasado cáncer, pues a lo mejor hay que tener un poco de cuidado porque puede promover el crecimiento tumoral, activar la telomerasa o alargar los telómeros, que podría favorecer la proliferación de células cancerosas. Falta evidencia. No hay suficiente evidencia para afirmar que estos suplementos sean seguros o beneficiosos en caso de cáncer. Hablo de suplementos para el tema de alargar los telómeros, ¿no? Y las investigaciones en curso que nos dicen pues que es esencial continuar investigando antes de recomendar suplementos para telómeros en pacientes con cáncer. Sé de buena mano que, claro, uno de los problemas de un cáncer es el tratamiento, ¿no? El tratamiento tan brutalmente agresivo que se da para erradicar los tumores, ¿no? Y la enfermedad, de quimios, radioterapias, etcétera, ¿no? Nuevas quimioterapias y demás, y pues obviamente eso produce un estrés oxidativo y un daño en el cuerpo brutal, pero necesario para la supervivencia, por lo menos hasta lo que sabemos a día de hoy. Quizás la ciencia avance mucho en los próximos años, sobre todo con la ayuda de la inteligencia artificial, y vean que se puede tratar de una forma mucho más amable, pero hasta el día de hoy es lo que hay y ya está. Y se pretende pues muchas veces dar antioxidantes a estas personas o intentar paliar los riesgos, pero hay que tener cuidado, sobre todo durante el tratamiento, porque podemos también reforzar esas células tumorales y es lo que no queremos. Lo que se intenta es debilitarlas lo máximo posible, ¿no? Por eso hay que tener especial cautela y precaución en este tipo de casos.
Muy bien, otra teoría interesante es la teoría del envejecimiento programado, ¿no? Al final, ¿qué se dice? Pues que estamos regulados para envejecer y que este envejecimiento programado pone fin a nuestra vida, obviamente como cualquier animal, ¿no? Desde el momento en el que papá y mamá nos conciben, estamos listos para morir, obviamente, ¿no? En el momento que hay vida hay muerte. Y bueno, pues esta teoría habla de que el envejecimiento está controlado por unos genes específicos que regulan procesos celulares y metabólicos relacionados con la longevidad. Entonces lo que se trata es que estos genes pues a lo mejor estén más dormidos y demás, ¿no? Para no morir antes de tiempo. Los programas biológicos, pues los organismos están programados para envejecer y morir en momentos específicos en nuestro ciclo de vida, ¿no? Sobre todo cuando ya hemos cumplido lo que veníamos a hacer en este planeta, que lo hemos visto al principio, ¿no? Como ser vivos. Como parte de un programa biológico predeterminado. Que esto está programado, la senescencia programada. La senescencia celular es un proceso en el que las células dejan de dividirse, se considera un aspecto clave para el envejecimiento programado, ¿no? Y bueno, pues ventajas evolutivas. El envejecimiento puede tener ventajas evolutivas como liberar recursos para generaciones más jóvenes y promover la evolución de nuevas adaptaciones. Se supone que toda especie, cada vez que se reproduce, va dando lo mejor de su ADN a las generaciones que vienen, ¿no? Sobre todo si están en salud. Lo podemos ver en la naturaleza, ¿no? Los animales que viven en la naturaleza normalmente suelen estar en salud, ¿no? Es muy difícil ver a un tigre diabético, ¿no? Incluso a un elefante o a un gorila diabético, aunque solo coman fruta, ¿no? Con lo demonizada que está. Pero sí que es fácil que nosotros sí que tengamos en esta sociedad al final enfermedades, ¿no? Y cuando nos reproducimos, yo estoy convencido de que es muy difícil que demos lo mejor que tenemos a la siguiente generación, porque si ya estamos enfermos, ¿cómo va a salir lo mejor, no? Estamos en involución, parece, y vamos en contra de biología y de naturaleza, ¿no? Y bueno, pues veremos, bueno, no veremos, nosotros ya no vamos a ver nada, pero dentro de 15, 20, 25 generaciones veremos cómo se encuentra la especie humana, ¿no? Bien, esto está producido por una serie de hormonas, ¿no? Y demás, el tema del envejecimiento programado, que por ejemplo la hormona IGF-1 es una hormona muy muy importante para el crecimiento. Está producida principalmente por el hígado en respuesta a la hormona del crecimiento. La función principal de esta hormona es estimular el crecimiento de huesos, músculos y tejidos. Ayuda a la reparación celular, que tiene gran importancia durante la vida. Es crucial en la infancia y adolescencia para el desarrollo en adultos. Mantiene la masa muscular y la densidad ósea. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a mantener el cuerpo sano. Bajos niveles de esta hormona puede causar problemas para el crecimiento, pero altos niveles pueden aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer, y ahora lo vamos a ver también. Os quiero poner un pequeño vídeo que vamos a entenderlo también. Esta persona está diciendo uno de los mejores internacional y bueno, Hay muchos estudios que demuestran que ciertos tipos de alimentos y dietas tienen realmente un gran impacto en el cáncer. Pueden reducir muchas veces tu probabilidad de padecerlo. Y no es la única razón por la que potencialmente vivirías más con estas dietas, pero sin duda es una importante, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente un tercio de las mujeres de 40 años ya padecen algún tipo de cáncer de mama. Puede que no las mate, pero si te fijas están ahí y quieres suprimir el crecimiento de esos cánceres. Y comiendo los alimentos adecuados y omitiendo algunos, puedes evitar que crezcan esos pequeños tumores. Y hay mucho sobre esto, quiero decir. El tipo de cosas sobre las que te he estado leyendo son alimentos ricos en azufre, glutatión, dejar fuera la proteína animal, que estimula la producción de una molécula llamada IGF-1, factor de crecimiento insulínico tipo 1. Esto es muy importante, hablemos de él un momento. Esto, si tienes niveles bajos, siendo en un ratón o en un ser humano, te hace vivir más tiempo. Se sabe que estimula el cáncer y si comes mucha carne, tendrás mucho de eso. Y lo interesante es que si tienes una dieta vegetariana o vegana y tomas la sangre de esas personas, de nosotros, y la pones en células cancerosas, puede inhibirlas drásticamente.
en un 4000% en cuanto a su crecimiento, y se cree que se debe en gran medida a los bajísimos niveles de IGF-1 en el torrente sanguíneo. De nuevo, una explicación molecular de por qué estas dietas han demostrado durante siglos ser saludables. Bueno, David Sinclair es un gran referente en todo lo que es el anti-aging y la longevidad. También tiene sus controversias y demás, pero bueno, es una persona bastante coherente y sensata. Bien, pues vamos a seguir viendo porque me parece interesantísimo la siguiente diapositiva y os voy a explicar el tema del querer crecer todo el rato, ¿no? y demás. Bien. La diferencia entre este chico moreno tan fuerte, ¿no? Y esta persona tan longeva, ¿no? Muy longeva. De hecho, parece que tiene el libro, el certificado Guinness de la persona más longeva. Os voy a explicar un poco el tema de crecimiento, ¿no? Estas proteínas y demás. Bien. ¿Qué pasa? Pues que lo que hemos hablado, ¿no? Hasta, dijéramos, una juventud, 25, 30 años, a día de hoy, estamos en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Esta IGF-1 debe de estar presente porque ahí es cuando tenemos que estar fuerte, tenemos que estar con la testosterona a tope para reproducirnos, cuidar nuestros crías, prever de alimento a nuestra familia, cuidarla en caso de que vengan otras tribus a matarnos, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un momento de máximo ascensión, de máxima energía, de máximo crecimiento, de máximo yang, según la medicina tradicional china. Y bien, hasta esa edad es como tenemos que estar. Pero si queremos ser longevos, tenemos que entender que luego no podemos estar creciendo todo el rato. Tenemos que estabilizarnos y luego nuestro metabolismo para ser longevo se tiene que ir enlenteciendo poco a poco. Y os voy a explicar por qué. No podemos estar siempre creciendo porque nuestra energía es limitada. Entonces, a día de hoy, todo lo que vemos en redes de personas de 45, 50, 60 años que pretenden estar como este chico de aquí, lo que están haciendo es acortando su vida de una forma prematura y sin necesidad. ¿Por qué? Pues porque están agotando los recursos, están agotando la energía de forma prematura y encima están promoviendo mucho esta hormona que hemos visto que en niveles saludables y en determinadas épocas de la vida es necesaria, pero una vez que ya no es necesaria, lo único que hace es promover el crecimiento de cualquier cosa, tumores, cánceres y enfermedades incluidas. Y sí, es que con 60 años no debes de tener este cuerpo. De hecho, nadie de las personas que han vivido 125, 120, 115 o 110 años han tenido este cuerpo en su vida. De hecho, muchas seguramente que no hayan pisado un gimnasio en su vida y que muy posiblemente tampoco hayan tomado ningún tipo de suplemento. Que han sido gente que se han movido mucho para trabajar en campo, en sus casas, en la tierra, con los animales, con artesanía, ¿no? Los oficios de antaño, que han pasado épocas muy duras de su vida, incluidas guerras y posguerras, hambrunas, carencias, enfermedades, pérdidas de seres queridos, resiliencia, y por eso han llegado a donde han llegado. Y sí, no eran musculitos, lo siento mucho, y parece que no van a ser musculitos los que van a llegar a este tipo de edades nunca, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta que cada uno decide la vida que quiere vivir, pero que tiene que estar dispuesto a pagar luego las consecuencias, ¿no? Obviamente, no pasa nada. Se puede vivir rápido y furioso como la película, se puede vivir tranquilo y lento y llevar una vida más plena. Cada uno es libre porque de las pocas cosas que tenemos a día de hoy nuestras en la vida o nuestra vida, hasta que vaya poco a poco nos lo vayan quitando también, de decidir cómo queremos vivir, pero tenemos que ser coherentes con los precios que vamos a pagar, ¿no? Con las tasas que vamos a pagar por nuestro estilo de vida, ¿no? Es igual una persona que le guste mucho el alcohol y fumar, me parece fenomenal, disfruta la vida, pero no pretendas vivir una vida larga y longeva, ¿no? Que a lo mejor lo consigues, ¿no? A lo mejor es la típica excepción, pero eso sería una excepción y no sería una normalidad.
Bien, vamos a seguir con la teoría siguiente, que es la teoría de la senescencia celular. Muy bien, ¿esta teoría que nos cuenta? Bueno, pues sugiere que las células tienen un número limitado de divisiones, conocido como el límite de Hayflick, después del cual entran en un estado de senescencia donde dejan de dividirse pero permanecen metabólicamente activas, contribuyendo al envejecimiento y a la disfunción celular. Bien, se quedan como unas células como si fueran zombies, ¿vale? Ya no se dividen, pero están ahí. ¿Y qué están ahí? Estorbando, ¿no? Las células senescentes son un componente importante del proceso de envejecimiento y desempeñan roles tanto beneficiosos como perjudiciales en el organismo. Veamos un poco más. ¿Efectos negativos de la acumulación de estas células senescentes en la salud? Pues claro, son células que se van quedando por ahí y si el cuerpo no las puede eliminar, ahora veremos cómo las puede eliminar, pues se van a ir acumulando. En enfermedades cardiovasculares pueden contribuir a la aterosclerosis y a la inflamación crónica, deteriorando la función vascular. En enfermedades neurodegenerativas, su acumulación en el cerebro puede dañar neuronas y progresar a enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. En enfermedades pulmonares asociadas con fibrosis pulmonar y efisema causando inflamación crónica y alteraciones en la reparación del tejido. En el cáncer pueden tener un papel dual, frenar la proliferación celular descontrolada, pero también promover el desarrollo y la progresión del cáncer. Y enfermedades articulares implicadas en osteoartrosis, contribuyendo a la inflamación y a la degeneración del cartílago en articulaciones. Bien, es la acumulación de sustancias y de células que ya no necesitamos, el cuerpo las va empaquetando y dependiendo de dónde se vayan o dónde las vaya, dijéramos, empaquetando, pues van a producir o esta serie de inflamación, de enfermedades, etc. Muy bien, ¿y cómo se pueden eliminar estas células? Pues vamos a verlo con la siguiente teoría. La teoría de la autofagia y del mantenimiento celular. La autofagia es un proceso celular fundamental en el cual las células degradan y reciclan sus componentes dañados o innecesarios. Auto significa a uno mismo y fagia comer. Entonces el significado es comerse a uno mismo. Esta es la clave para eliminar, por ejemplo, esos agentes de la glicación, esos chapapotes que hemos visto anteriormente, estas células senescentes, todos los desechos metabólicos del organismo. Y claro, esto para que se haga una autofagia, hay que saber activarla. Bien. ¿Cómo funciona la autofagia? La célula detecta componentes dañados o innecesarios. Entonces, cuando ve que algo está dañado, forma lo que es el autofagosoma, que es una membrana donde, dijéramos, envuelve el material que va a comerse o que va a degradar, ¿no? Se fusiona y este autofagosoma se fusiona con un lisosoma que contiene enzimas digestivas y las enzimas lo que hacen es degradar el contenido reciclando los componentes útiles, es decir, lo envuelve y se lo come, ¿no? Y de ahí sacamos energía. La teoría del envejecimiento relacionada con la autofagia sugiere que una disminución en la eficiencia de la autofagia contribuye al envejecimiento y a las enfermedades relacionadas con la edad. A medida que envejecemos, la capacidad de nuestras células para llevar a cabo la autofagia de manera efectiva disminuye, y esto lleva a la acumulación de componentes celulares dañados, aumento del estrés oxidativo y disfunción celular, factores que van a acelerar el proceso de envejecimiento. Y bien, ¿cómo se activa la autofagia? Pues mirad, aquí no hay ninguna ruta milagrosa. Restricción calórica y ayuno activan la autofagia para proporcionar energía y componentes reciclados. El ejercicio físico de larga duración a baja intensidad o de corta duración a muy alta intensidad también induce mecanismos de autofagia eliminando estructuras celulares dañadas. ¿Por qué? Pues porque se produce el estrés oxidativo y cuando se produce un daño al ADN y la hipoxia se activa esa autofagia como para compensar, ¿no? Y luego también las señalizaciones hormonales y metabólicas, tener bajos niveles de insulina y alto glucagón promueven la autofagia. Mirad, la única manera de eliminar estos compuestos que genera el cuerpo y que se van acumulando es a través del ayuno, de la autofagia, de la restricción calórica y del ejercicio. No hay nada más efectivo que pueda recomendarse para esto. Lo veremos un poquito más adelante y luego también recordaros que hay un módulo
específicamente solamente hablando de ayunos, restricción calóricas y todo esto en profundidad. Vamos a ver un vídeo también sobre el descubridor, ¿no? Un premio Nobel que lo que hizo fue pues no descubrir. Desde que tenía 43 años, Yoshinori Ozumi, profesor del Instituto de Tecnología de Tokio y ganador del Premio Nobel de Medicina 2016, ha estudiado cómo la célula recicla su contenido. Hoy, a los 71 años, sus investigaciones sobre autofagia son reconocidas, es decir, el sistema de limpieza que tienen nuestras células cuando hay algo invasor. Como lo explica Claudia Silva, bióloga con maestría en genética y epidemiología genética y profesora principal de SIGUR, Universidad del Rosario. Digamos que al comienzo es una especie de bastón y ese bastón se va alargando, envolviendo la bacteria o el organelo dañado o los residuos tóxicos dañados, y una vez que se ha hecho completamente la envoltura, eso se degrada y ya no hay desechos tóxicos o agentes infecciosos invasores dentro de la célula. Un trabajo de muchos años en el que Yoshinori Ozumi demuestra la importancia de la autofagia en relación con algunas enfermedades como las cardiovasculares o neurodegenerativas, además de plantear el origen de los autofagosomas, que son la especie de vesículas, membranas, que capturan los desechos. Y es que la autofagia es un proceso que puede ser menos eficiente. Por ejemplo, los radicales libres son eliminados por el autofagosoma, pero en la medida en que envejecemos el sistema no logra limpiar los radicales libres que se van acumulando. Otras enfermedades como neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington, por ejemplo, una de las proteínas... Vaya, se fue el audio. Bueno, nos ha quedado yo creo que claro lo que es la autofagia y los beneficios que tiene. Autofagosoma quiere decir que hace o limita la formación del autofagosoma y la célula tiende a acumular desechos tóxicos. Por ejemplo, en cáncer también lo que sucede es, entre otras cosas, que realmente como que perder la eficiencia del autofagosoma y perder ese proceso de limpieza y de depuración que tiene la célula es lo que... Bueno, yo creo que nos ha quedado claro que una de las mejores cosas que podemos hacer para mantenernos lo más longevos posibles es aprender a pasar un poquito de hambre. Es totalmente necesario. Y en esta sociedad de la nevera llena y cada vez que me siento mal voy a ver a picotear, pues es curioso. Así estamos, ¿no? Yo creo que con esto vamos entendiendo un poco cómo estamos. Vale, quiero volver para atrás y volver a este tema porque se me ha olvidado el tema de consumir mucha proteína. Bien, a día de hoy nos tienen hechos un cacao, ¿no? Con el tema de alimentación, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente que son muy buenos comunicadores, que son buenos influencers, que hablan creyéndose mucho su discurso y que pues arrastran a las personas a dietas altas en proteína de origen animal porque como los músculos son de proteína, pues hay que comer proteína y también hay que comer mucha grasa porque el cerebro es grasa, ¿no? Y bueno, menos mal que no nos dicen que tengamos que moler huesos y comer huesos porque los huesos hacen hueso, ¿no? Y cosas así, pero van un poco en esta línea de que cuando uno se pone a pensarlo un poco más allá de lo que diga algunos estudios y demás, tiene más bien poco sentido, ¿no? Y uno de ellos es el consumo desorbitado de proteína de origen animal. Sabemos que no es positivo para nosotros, ¿vale? Normalmente, además, esta gente que promueve esos consumos de proteína animal tan elevados, normalmente suele ser gente con unos niveles adquisitivos muy altos, ¿no? O sea, gente acomodada que lo que hace, bueno, pues difunde, pues porque a lo mejor algunos están aburridos y no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Y claro, te hablan de comprar carne de pasto, de vaca, criados en libertad, ¿no? O salmón salvaje, ¿no? Qué bien queda, ¿no? Salmón salvaje. En vez de piscifactoría y demás. Bien. Obviamente esa proteína va a ser un poquito mejor, ¿no? O va a ser no mejor, sino menos tóxica que el de un pollo engordado cambiándole los ciclos de luz, por ejemplo, en vez de... o alimentándoles con piensos tan obesogénicos para que crezcan muy rápido y demás, ¿no? Hombre, obviamente va a ser mejor, pero claro, la gente que le sigue es gente de a pie
Y claro, ¿qué está pasando con esas personas que comen 2 gramos y medio por kilo de peso de proteína al día, por ejemplo, que es muchísimo, a base de proteínas de mala calidad, ¿no? Que, bueno, pues se siguen enfermando, si es que es un problema. Y sé que los discursos de esta gente gustan mucho y que ver a un hombre de 50 años con six-pack y demás gusta mucho y se quiere seguir y demás, pero es que realmente que los tiros no van por ahí si queremos longevidad, de verdad, no van por ahí. Bien. Y luego tenemos ya pues la última teoría, que es la teoría mitocondrial del envejecimiento, que es realmente interesante, ¿no? También. ¿Por qué? Pues porque dependemos de unas pequeñas fábricas de energía que se llaman mitocondrias, que están dentro de las células, ¿no? Y que dependemos de que estas plantas de energía funcionen bien para mantener la salud, ¿no? Entonces hay una teoría que propone que el envejecimiento es el resultado del daño acumulativo en las mitocondrias, que son nuestras plantas de energía de las células. Este daño es principalmente causado por radicales libres, moléculas reactivas, que son subproductos del metabolismo celular, y fármacos también, ¿no? ¿Qué son las mitocondrias? Pues son pequeñas fábricas de energía dentro de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Piensa en ellas como si fueran materias que mantienen todo funcionando. ¿Dónde actúan? Dentro de cada célula del cuerpo. Y sus funciones principales es producir energía, ATP, transforman alimentos y oxígeno en la energía, ayudan a las células a funcionar bien, participan en la reparación y mantenimiento celular y mantienen a las células limpias y descomponen y reciclan partes viejas o dañadas. Realmente interesante. Además hay un problema porque hay muchas sustancias o hábitos de vida que hacen que estas mitocondrias no funcionen correctamente, ¿no? Que produzcan disfunción mitocondrial, que no me salía el término. Y la mayoría de fármacos lo producen, pero sobre todo hay unos muy importantes que son las estatinas, y parece que afectan a la producción de coenzima Q10 y está muy relacionado con este tipo de disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces todas las personas que les dan un fármaco para bajar el colesterol, que en muchos casos no es necesario porque sus niveles no son realmente patológicos y demás, pues que sepan que van a tener menos energía, más fatigados, más niebla mental, etcétera, etcétera. Y todo esto es debido a nuestras mitocondrias, que lo que tienen que estar es en pleno funcionamiento, limpias y con el oxígeno necesario para funcionar bien, que es su combustible. Bien. ¿Qué síntomas da la disfunción mitocondrial? Cansancio, fatiga extrema, sueño no reparador, debilidad o dolor muscular, problemas de memoria y aprendizaje, migrañas, fatiga crónica, envejecimiento prematuro, dolor crónico, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, trastornos gastrointestinales, diabetes, enfermedad cardiovascular. Bueno, un montón de enfermedades, ¿no? Y ¿cuántas de estas enfermedades no son, dijéramos, el 95% de las enfermedades que sufrimos en Occidente? Vaya, y están relacionadas con que nuestra producción de energía no funciona bien. Bueno, pues sí, porque lo que hemos visto es que todas las teorías del envejecimiento, porque esta es la última, están relacionadas con una acumulación de tóxicos que no dejamos al cuerpo que elimine, ¿vale? Y esto lo que va a causar es un ensuciamiento que va a dejar que nuestra producción de energía sea la óptima. Y sí, es así de sencillo, pero así de complejo. ¿Por qué? Porque para resolver esto, sin la necesidad de tomar fármacos o tomar 20.000 suplementos, que en la mayoría de los casos no sirve absolutamente para nada, la base fundamental es los cambios de hábitos de vida. Es que es llevar una vida acorde con lo que estamos diseñados. Comer poco, movernos mucho, luz solar, gestión de las emociones, vida tranquila, disfrutar de lo sencillo, no estresarnos. ¿Cómo estamos en este mundo? Si es que, o aquí en Occidente, ¿no? Porque luego tú ves vídeos de otros países, mucho más pobres, gente que las pasa mucho más canutas, y estos problemas no los tienen otros, muchos peores, provocados por nosotros. Porque si tú te vas a Bangladesh, que respirar el humo de Bangladesh es como fumarte 25 cigarrillos al día,
esa gente está así por nosotros, por nuestro consumismo, porque de allí sale prácticamente la mayoría de ropa, ¿no? del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen otros problemas, pero tú les ves y son más felices. Lo único que están los pobres, pues imagínate, con esos niveles de contaminación, que se estima que pierden 12 años de vida solamente por la contaminación que hay, es producida por nosotros, y nosotros, sin contaminación o sin tanta contaminación, muchos más enfermos, porque tanto consumismo y tanto gasto y tanta comida y tanta holgorio, ¿no? Y tanto sedentarismo y tanta envidia y tanta, en vez de cooperación, tanta competición y demás, pues así estamos como estamos, ¿no? Bien, pues nuestro cuerpo es una fábrica, y como cualquier fábrica, para que funcione bien, tiene que estar limpia, tiene que tener buenas herramientas y tiene que tener un buen combustible. Y esto es lo que tenemos que entender, que la vida es así como se va a hacer larga y virtuosa. Bien, pues aquí tenemos un pequeño resumen, la teoría del barril, de la senescencia programada, del envejecimiento, de la autofagia, de los telómeros y de la limpieza mitocondrial, ¿no? Y realmente el otro día escuché una frase que os la voy a decir antes de meternos ya en lo que son los hábitos de vida y todo lo que tenemos que hacer, que la mamá de todas las enfermedades es la alimentación, lo que comemos hoy en día, sobre todo en Occidente. Y el papá es el gasto de energía, no saber controlar la energía, gastarla innecesariamente. ¿Por qué? Bien, porque mientras que hay energía, el cuerpo es capaz de absorber todas las toxinas. Es capaz de absorber las toxinas por hábitos nocivos, por alimentación inadecuada, por sedentarismo, por estar todo el día encerrado, por malos pensamientos. Mientras que hay energía, todo eso se va a sostener. Pero en el momento de que no hay energía, porque nos la hemos fundido entera antes de tiempo, prematuramente, porque nuestro estilo de vida así lo demandaba, y encima comemos mal, juntos, papá y mamá lo que hacen es crear cualquier tipo de enfermedad. Y me pareció muy lógico, por lo menos aquí en el contexto de Occidente. Bien, pues vamos a meternos en la segunda parte del seminario, donde vamos a empezar ya a ver todos los hábitos de vida, hábitos nutricionales, algunos suplementos interesantes para todo lo que es el tema de la longevidad.